primera mesa. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos esta primera mesa de la Jornada de Acción por el Clima, Educación Ciudadana y Nuevos Retos Medioambientales, con la mesa que lleva por título Nuevos retos de la educación y cambio climático, acción por el clima en la nueva agenda mundial. Como escribió uno de nuestros invitados, por suerte tenemos maestros antecesores, como los que aquí celebramos. Dos personas sabias que han dedicado su tiempo, como dijo John Berger, a lo esencial, tantas veces acechado por todas partes por lo insignificante. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Fundación General de la Universidad y a la Facultad de Educación de Cuenca por invitarme a presentar a estos primeros ponentes de la mañana. En primer lugar, intervendrá Joaquín Araujo, que, como ha escrito Manuel Rivas, es Laertes y Ulises al mismo tiempo. Custodia los árboles y rescata la memoria del bosque. Escritor y naturalista, se siente, ante todo, agricultor que ha dedicado miles de horas a estar callado hasta descubrir palabras que nos nutran. Emboscados o atalantar son términos que ya forman parte del lenguaje de la comunidad del bosque. Esa que todas las mañanas de domingo se reúne al calor de la radio para aprender a emboscarse. Siendo siempre lo que cuenta, solo abandona la naturaleza para venir a contarlo, como hoy. Joaquín Araujo habitó Aquel hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, ha dirigido más de 300 documentales y ha plantado, calculo ya, que va por los 25.000 árboles. 26.500. 26.500, con sus propias manos, con las mismas que ha escrito 114 libros o más de 3.000 artículos. Mantiene desde hace más de 50 años una relación directa con aquellos que todavía se hallan ligados a las labores del campo. Según sus propias palabras, al llegar la juventud me conquistó casi a primera vista todo lo sin techo ni paredes. Poco más tarde la pasión se convirtió en profesión, porque opina que antes de plantar una huerta hay que plantarse a uno mismo. Hoy me siento como un niño que descubre por primera vez el tiempo del aumentado, la estación de los colores, el olor a tierra fecunda, de la maduración de tantas primicias esenciales, la estación de los ojos que mira. Estoy súper emocionado por presentar hoy a Joaquín Araujo y tengo muchas ganas de decirle eso de arriba las ramas, con hojas o sin hojas, pero arriba. Así que pido un gran aplauso para nuestro primer ponente, Joaquín Araujo. Muchísimas gracias, buenos días. Así da gusto estas presentaciones que no son una enumeración de más o menos obra terminada, sino de lo que nos define a unos pocos, que es una estrecha alianza en el sentido más amplio del término. Es tu vida, es tu profesión, es tu devoción, es tu compromiso. Es bastante privilegiado el que te suceda esto en la vida, y mis privilegios aumentan cada día que me invitan a actos como este, porque sin duda pues tengo una verdadera necesidad de agradecimiento a esta suerte de convocatorias, y en este caso pues a la Fundación de la UNED, al Liceo en primer lugar, que creo que es la cuarta vez que se atreve a contar con mis palabras, que si en algo valen es que es un intento de traducir el lenguaje de la naturaleza, incluyendo el de la transparencia del aire o el de las plantas que crecen para que podamos existir. Es un empeño que parte de la experiencia en directo, vivida, y que luego se convierte pues, en libros, en películas, en programas de radio, pero sobre todo en esos árboles que religiosamente planto desde hace casi 50 años. Y los planto porque me publican libros. Fijaros esta primera forma de entrar en el tema. Es lo que ojalá fuera norma, y no es que intente yo ponerme sí, en ningún lugar destacado, pero si fuéramos capaces de darnos cuenta de dónde proceden
todos los elementos que nos permiten desde un mínimo conocimiento a ser sublimes artistas, lo que lo son, o lo que permite la vida cotidiana, o que estéis ahí sentados, pues el lugar de la procedencia de todo lo que nos hace posible es ese entorno que tiene a bien funcionar a pesar de todo lo que le está cayendo encima por falta de perspectiva, de información, de conocimiento y hasta por falta de una mínima ética, que sería la que comienza precisamente con el agradecimiento. Estamos en un momento histórico por enésima vez. La verdad es que casi sobra hablar de momentos históricos porque ya hay unos cuantos todos los días. Pero fijaros, en Egipto se están reuniendo delegaciones de muchos países para tratar el asunto más grave vinculado con nuestra especie desde que existe. Esto enseguida puede ser interpretado como un maximalismo, como una exageración, pero estamos absolutamente convencidos, no por lo que pudiéramos imaginar o no porque en algunos casos como el mío decidí cuando tenía vuestra edad que mi trayectoria vital estuviera al lado de la vida, fundamentalmente basada en la defensa de esa vida que me parece fascinante, me parece imprescindible, me parece bella y me parece algo bastante más a imitar que los modelos sociales y económicos que tenemos. Pero os voy a decir algo que sonará un poquito desagradable. Vamos a fracasar por 27ª vez consecutiva. Unas personas muy responsables, unos representantes políticos están reunidos en Egipto y a pesar del trabajo incesante de personas como José Manuel, que va a hablar ahora a continuación, que también llevan varios decenios poniendo a disposición de los que mandan lo que se sabe con el mayor certificado de garantía de verdad y autenticidad, que es el método científico, que es la exploración de la realidad y la constatación permanente de que no te estás equivocando o que te equivocas el mínimo posible. Pero volverán a aplazar decisiones que se tenían que haber tomado mucho antes de que ninguno de los que estáis ahí, los que sois mayoría ahí, nacierais. De hecho, llevamos 40 y tantos años de retraso. Y, por tanto, ha llegado también el momento pues, de plantearnos cómo es posible, ¿no? Cómo es posible que lo que puede amenazar más a todo lo que entendemos como sociedad, civilización, cultura, desarrollo, economía, relaciones de todo tipo, esté seriamente amenazado porque sobre la piel del mundo nada, absolutamente nada, puede estar situado al margen del clima. En ese aspecto es en el que tenemos que situarnos. Somos invariablemente todos los seres vivos criaturas del clima. Mucho más criaturas del clima que de nuestro padre y de nuestra madre, porque ellos y sus antecesores también fueron una consecuencia de lo que el clima hace con la vida. Y una palabra hermosísima, la que yo casi prefiero de todo el diccionario. Lo que el clima hace con la vida es vivificarla, hacerla posible. Por eso, y solo os voy a dar un par de datos porque quiero situarme, a pesar de que este cuerpo que veis aquí delante padece muchísimos efectos directos de la catástrofe climática, incluso hasta el verdadero malestar psicológico, porque claro, voy a dar una pequeña pincelada autobiográfica. Cuando has dedicado tu vida a cultivar sin atormentar ni torturar
al agua, al aire y al suelo, que es lo que hacemos los agricultores ecológicos, cuando has dedicado tu vida a defender la multiplicidad de esa misma vida a través de los 1000 programas que se han puesto en funcionamiento para que no se nos extingan las especies, cuando has plantado todos esos árboles como forma de agradecimiento a simplemente el que te hayan publicado libros, pero que sabes que vas a respirar algo de lo que ellos exhalan, pues es bastante duro lo que me ha pasado, por ejemplo, este verano. Y os lo cuento en primera persona porque nada evidencia tanto las situaciones como la confirmación, el comprobar en vivo y en directo, en primera persona, sin intermediarios, sin todo el maquillaje que funciona en el conjunto de las relaciones públicas y no digamos a través del periodismo. Soy periodista y os puedo decir que hay mucha más mentira circulando ahora mismo por todo lo que son las conexiones, no solo redes sociales, sino también muchos medios de comunicación absolutamente convencionales, que la autenticidad. Bueno, pues en vivo y en directo os diré que es demasiado duro que árboles que plantaste hace 42 años este verano se hayan secado. No los brinzales, no los 1000 brinzales del año pasado, sino los de hace 42 años. Es muy duro que tu huerta, que llevas 46 años poniendo, haya producido el 20% de lo que era normal. Y cuando estás en un lugar concreto, cuando haces las mismas cosas año tras año, un descalabro como ese es suficientemente evidente para que esa experiencia, que la tienes tú solo porque es tu hogar, es tu lugar de residencia, bueno, pues confirma lo que los científicos llevan diciendo. ¿Por qué nos enfrentamos a la mayor dificultad desde un punto de vista de gestión, de relaciones, de entendimiento, de planteamientos de qué hacer con nuestras propias vidas que en ningún momento anterior de la historia? Sencillamente porque está ganando la muerte. También es duro, ¿verdad? Pero está ganando la muerte sobre la piel del mundo. Y tendremos que ser un poco consecuentes. ¿Alguno de los presentes prefiere la muerte a la vida? Porque parece claro, ¿no? Parece una obviedad, casi una tontería. Bueno, pero da la casualidad que no lo es en absoluto cuando somos capaces de borrar de nuestros planteamientos, de nuestras intenciones, el que tenemos que hacer algo lo suficientemente enérgico en estos momentos para que la vida, que es una criatura del clima, pueda ser nuestro objetivo más importante. Os podría decir que es espectacularmente duro cuando se tiene una vinculación como naturalista hacia los acontecimientos que regularmente escancia el tiempo sobre los paisajes, y esto quiere decir que probablemente una de las cosas más hermosas que nos pasan es la sucesión, la sucesiva sucesión, la herencia hereditaria de los acontecimientos que forman ciclos y que nos aseguran el que la naturaleza se repita, aunque siempre con pequeñas variaciones, lo que hacía en invierno, lo que hacía en primavera, lo que hacía en verano, lo que hacía en otoño. Eso es una de las cosas que también se te saltan las lágrimas, por ejemplo, cuando ves florecer a las encinas, a los alcornoques, a los árboles frutales. Esto es un poco menos grave porque tienen otra biología ya como domésticos que son, y florecen ahora, a principios de noviembre, cuando su estilo, su compromiso con la vida era hacerlo en el mes de abril. ¿Qué significa eso? Que la catástrofe climática llega mucho más lejos de lo que podamos imaginar, porque la confianza que el ser humano siempre ha tenido en que se repetirían acontecimientos, y eso es uno de los logros de la propia ciencia, saber cuándo se van a repetir los acontecimientos convencionales que están dedicados precisamente a que se renueve la vida. Cuando eso empieza a tropezar, a fallar e incluso a dar
unos tumbos bastante peligrosos, realmente se te descoloca algo en tu interior. Y eso es lo que desemboca en dos cuestiones, dos datos que son especialmente relevantes porque son dos líneas rojas que han sido traspasadas en los últimos 3 años. Soy naturalista, he dedicado buena parte de mi vida a la observación de la fauna, de la flora, a hacer sondeos, censos, conteos, he participado en 1000 campañas de tipo científico para evaluar lo que sucede en la naturaleza, aparte de muchas más para defenderlo. Pues mirar, este último año ha salido un informe mundial sobre que hemos perdido casi el 70% de la fauna silvestre de los vertebrados terrestres y en gran parte también marinos. Yo no sé si sois capaces de imaginar lo que es un 70% de una realidad poblacional, o por si queréis, imaginaros que ahora mismo estuviéramos muy enfermos en vía de extinción prácticamente individual, pues el 70% de los presentes, o cualquier otra, o el 70% de los conquenses, o el 70% de los castellanos manchegos, pero a escala universal hemos perdido esas cuantías también en el mundo de los invertebrados. Ahora cuesta, y os lo dice un naturalista con medio siglo de experiencia, ahora cuesta ver mariposas, saltamontes, mantis religiosas, escarabajos en la naturaleza. Se está apagando la vivacidad, el colorido, la orgía de movimientos, de conductas, de cantos de pájaros en el campo. Se está silenciando el mundo y de eso es responsable la catástrofe climática. ¿Por qué está sucediendo eso? Una ecuación facilísima de entender, pero aparentemente muy todavía alejada de las decisiones, de las voluntades y de los compromisos. Todo eso sucede por ignorancia, por falta de respeto al conocimiento científico, por dejadez, precisamente. Estáis en un centro que procura combatir la ignorancia, estáis en un ámbito en el que se busca, incluso el mejor de los objetivos y propósitos, incluso se busca la sabiduría. Por supuesto, es un objetivo excelso, pero extraordinariamente difícil, porque no hay una forma de violencia, de agresión, de predominio, incluso si queréis supremacista, que no parta de la ignorancia, de no saber cómo es el mundo, cómo funciona, cómo somos nosotros, cómo funcionamos, y por supuesto todavía más ignorantes de cómo deberíamos hacer las cosas. Eso es lo que propone la educación ambiental. Eso es por lo que os felicito por estar aquí y felicito a los organizadores de este encuentro, porque necesitamos muchos encuentros para que nos incorporemos a la vieja sabiduría del planeta, que curiosamente sí sabía hacer bien las cosas. Invariablemente las hacía bastante mejor que nosotros. Y como campesino y como naturalista, os podría decir que nadie sabe cultivar mejor que las plantas de tu huerta, nadie sabe depurar mejor que el agua a sí misma, nada sabe hacer continuar a la vida que la vida misma. Nos dan 100.000 vueltas en capacidad y en sabiduría. Por eso hay que erradicar la violencia y no hay otra forma de hacerlo que con conocimiento. Pero como bien sabemos, y por eso he mencionado la cumbre del clima, pues en estos momentos esas personas que tienen que decidir por vuestro futuro, resulta que van a dejar el conocimiento debajo de la mesa, debajo del tapete, incluso debajo de la alfombra. Pequeño dato autobiográfico, he sido asesor de 5 ministros, todos metieron debajo de la alfombra lo que les proponíamos desde la ecología, desde el pensamiento fraternal hacia la naturaleza, siempre aquello acababa en los sótanos
del descuido, incluso, ¿por qué no decirlo?, de la simple y llana ignorancia. Por eso es bastante importante que el conocimiento, la educación, incluya el más remoto de los sentidos de la palabra educar. Fijaros, educar, si cogemos solo el latín, es dirigir hacia. No deja de ser una propuesta de marcar un camino. Pero si vas al sánscrito, es decir, al origen de todas las lenguas, fijaros qué sorpresa. Educar es la advertencia de que no es bueno expandirse. Fijaros, los abuelos de los abuelos de los abuelos de los filósofos griegos hablaban de lo que ahora llamamos desarrollo sostenible, hablaban de hasta el decrecimiento, que hoy día es una de las apuestas más sensatas, concretas y realistas para que no sigamos asesinando a las primaveras, asesinando vuestro futuro. Pues bien, poco queda de esa advertencia, de cuando se creó el primer conato de la palabra educar, y resulta que, como una suerte de Capicúa, empieza siendo una advertencia de tened cuidado, incluso para decirlo de la forma más veces citada, tener cuidado con lo que deseáis, porque si a veces lo conseguís, estáis perdidos. Hemos deseado el progreso, hemos deseado la comodidad, hemos deseado la vida más fácil, sin esfuerzo, sin sudor, sin lágrimas, y resulta que estamos literalmente metidos en una vida en que vamos a llorar mucho, vamos a sudar mucho, si no somos... Y lo de sudar creo que no hay que explicarlo. ¿Quién no ha sudado este verano, aunque estuviera quieto? Es bastante obvio lo que sucede. Bueno, pues hay la posibilidad, absolutamente, está en muchos libros de pedagogía elemental, seguramente en la biblioteca de esta facultad, estamos en la Facultad de Educación, ¿no? Bueno, bueno, en cualquier caso, va a haber pocos libros que digan, ojo con el predominio del ser humano, ojo con la expansión, ojo con el acapararlo todo, ojo con dirigir todo solo a la satisfacción de nuestras necesidades y no dejar que la vida siga creando la vida. Pero realmente es importante. Y lo primero que hay que entender probablemente, ya que hoy estamos acordándonos de la catástrofe climática ya en marcha, porque este año, cuando salgan las cuentas, resulta que este país habrá producido seguramente un 30% menos de comida que en anteriores ejercicios. Creo que por la vía del hambre a lo mejor nos entra un poco de sensatez, porque fijaros, llevamos muchos decenios pensando que lo de comer es la cosa más fácil porque, entre otras cosas, y por una de las mayores perversiones precisamente educativas, mucha gente se cree que comer es ir a un supermercado a comprar unos productos. Comer es poner en marcha la totalidad de los ciclos esenciales para la vida gracias al clima, para que crezcan plantas que podamos comer o que se puedan comer los animales que luego... Y realmente, pues simplemente por eso habría que empezar a entender, ¿no?, que somos la última estación de beneficios que aporta el propio clima. Para cambiar un poquito esas relaciones, yo he buscado un argumento que es muy, espero que sea más cercano, por emocional, quizás por literario, por poético, pues si lo consigo, bendito sea, pero es difícil que cambiemos aspectos de nuestra interpretación y, por supuesto, los modos, formas y maneras de relacionarnos con nuestro mundo si no entendemos cosas tan importantes como si preferimos la vida, tendremos que tener en cuenta que vivimos sobre todo porque comemos aire. 16 kilos todos los días. Si vivimos 80 años,
habremos respirado 600 millones de veces. Cada una de esas inhalaciones es gracias al clima y a los grandes producidos por el clima, que son las plantas, ya sean algas marinas, bacterias marinas, ya sean nuestros bosques. Como soy un árbol adicto y vivo emboscado, a mí me gusta decir que respiro el alma verde de los árboles y también por eso mismo los planto. Estas son las cosas que deberían estar en primer lugar dentro del sistema educativo, dentro de los planes de enseñanza. Oiga, ¿usted quiere vivir? Vale, pues empieza a entender por qué vive. E intente adoptar como propia la relación íntima. No hay una relación más íntima en ningún aspecto de la realidad que la de respirar. Entre otras cosas porque cada inhalación de los 600 millones de veces va a parar a todos los rincones de tu cuerpo. Ya puedes buscar formas de intimidad, pero como la que logra el aire con nuestro cuerpo es así. Pero el conjunto de realidades que es la atmósfera, pues tiene otros perfiles fundamentales. La atmósfera funciona exactamente igual en un sentido, insisto, tiene perfiles metafóricos, literarios, pero es una placenta, es una envoltura que alimenta, protege, las dos cosas, que es exactamente lo que todos preferimos. Nosotros preferimos estar alimentados y estar seguros. Eso es lo que inventó este planeta. La natura inventó la vida y la vida inventó el clima, en gran medida, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay que intentar mantener. Y, por tanto, defenderlo. ¿Cómo se defiende eso? Pues sencillamente teniendo unas elementales consideraciones con nuestra insensatez al ser espectaculares derrochadores de muchísima más energía de la estrictamente necesaria para funcionar incluso en un sentido amplio como hemos funcionado en los últimos decenios. Los ejemplos son innumerables. Ahora mismo en esta sala están sobrando el 80% de las luces y esas luces están asfixiando al aire. Fijaros. O cualquier utilización de cualquier aparato tecnológicamente activo a través de la energía del tipo que sea, fundamentalmente eléctrica, está asfixiando al aire. En el bolsillo lleváis un instrumento, lleváis una soga para ahorcar al aire, todos en vuestro bolsillo, porque la infinidad de absolutamente insignificantes, no necesarios mensajes se van acumulando. El mantener las nubes, los centros de acumulación de datos, de servidores y tal, están gastando una ingente cantidad de energía. Fijaros, estas cosas deberían estar en la propuesta de las vidas cotidianas de todos nosotros, y las que ya sabéis, porque las habréis oído muchas veces. Cada paso que deis estaréis al lado de transparencia, cada utilización, a veces insignificante por innecesaria, de los elementos que gastan energía, estarán asfixiando al mismo aire. Cuando se celebró la COP26 en Madrid, tuve la oportunidad de entablar varias conversaciones con la entonces ministra de Educación, la señora Celaá, y le comenté que mientras el sistema educativo no estuviera esto, desde el primer párvulo hasta el último posgrado, lo íbamos a tener muy difícil. Mientras no entendamos por qué vemos, por qué escuchamos, por qué vivimos, por qué pensamos, y todo eso se lo debemos a los elementos básicos de la naturaleza, literalmente seguiremos en el peligrosísimo ámbito de la indiferencia, que inmediatamente y con muy poco esfuerzo se convierte en ignorancia, y la ignorancia se convierte, y nunca nos cansaremos de decirlo, en violencia. ¿Os creéis que Putin hubiera declarado la guerra si hubiera leído 1000 libros?
no la hubiera declarado, si hubiera leído, bueno, incluso 100 libros. Fijaros lo que os digo. Estaríamos achicharrándonos, haciendo que se sequen nuestras arboledas, potenciando una disminución de la productividad biológica si supiéramos cómo funciona el clima, cómo funcionan las plantas, lo que les debemos a esos elementos naturales y espontáneos, pues seguramente no. Termino. Si no entendemos que para comprender este mundo hay que hacer dos ejercicios básicos que brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia en la sociedad, brillan por su ausencia en el Parlamento, brillan por su ausencia en los planteamientos económicos, no menos en los convencionalmente cotidianos de la vida familiar, pero también falta mucho para que no brillen por su ausencia dentro de las aulas, dentro de los colegios, dentro de los ámbitos educativos. Se trata de saber que si quieres entender cómo funciona este mundo, tendrás que desparramarte un poco por el entorno, por las líneas del horizonte, por el bosque, por los manantiales, saber qué está haciendo todo lo viviente para que estés vivo. Y lo hace casi todo. Y lo preferimos. Y aún así, con un gigantesco desafuero, un autoengaño absolutamente desmesurado, parece que preferimos que se nos muera todo eso que está ahí afuera. Y eso no solamente consiste en que uno tiene que intentar salir de la minúscula pequeñez que es cada uno de nuestros organismos y compartir lo máximo posible con la naturaleza, con la simple y llana natura, sino que también no hay educación, no hay disolución de la ignorancia si no metemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en lo que preferimos a esa natura. Solo cuando la natura esté realmente incorporada a nosotros y nosotros incorporados a la natura, no estaremos asesinando a lo que más necesitamos. Muchas gracias y que la vida os atalante. Si os parece, pues al final de la segunda intervención abriremos un turno de preguntas a nuestros ponentes. Continuamos esta mañana con otro sabio que hace unos meses, José Manuel Moreno, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, escribía que la evidencia científica acumulada es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Es un poco triste que todavía tengamos que seguir afirmando que las pruebas son así, porque ya ha producido eventos de mortalidad generalizada de árboles, incendios de magnitud desconocida, muertes de coral a una escala inimaginable y múltiples extinciones locales. Doctor en Ciencias Biológicas, es miembro desde hace más de 2 décadas del Grupo 2 del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático y trabaja en la ecología de los incendios forestales en relación con el cambio climático y global. Hace apenas 2 días, Antonio Guterres, desde Egipto, donde se está celebrando estos días la COP27, explicó que vamos directos al infierno climático. Frente a este reto extraordinario para la humanidad, nuestro invitado de hoy, nuestro siguiente ponente, José Manuel Moreno, cree que las energías renovables son la única solución ganadora. Investigador que ha dirigido 4 proyectos europeos y ha participado en otros 11, ha publicado cerca de 80 artículos indexados en revistas científicas de primer nivel mundial y es uno de los expertos más reconocidos en cambio climático e incendios forestales, participando en diversos programas de televisión española, Antena 3, Telecinco, La Sexta y en los principales medios de comunicación de radio y prensa escrita. Cedo ya la palabra a José Manuel Moreno, que seguro que con sus sabias palabras nos explicará algo más que está pasando en el planeta
para que este año haya hecho tanto calor y que este otoño haya tardado tanto en llegar. Bienvenido. Muchas gracias por tus amables palabras. Yo normalmente cuando empiezo mis cursos, el primer día de curso, les pido a los estudiantes teléfonos fuera, ordenadores fuera. Y les doy el trabajo científico publicado sobre un estudio que se llevó a cabo en Canadá, donde demostraba que esos artilugios lo único que hacen es entreteneros, quitaros del foco fundamental de lo que se está tratando, ¿no? Así es que mis clases son siempre sin teléfonos. Repito, mis clases son siempre sin teléfonos, sin ordenador. El maestro soy yo y estáis aquí porque queréis oír lo que yo os digo. Espero. Bueno, ¿qué sabemos sobre el clima actual y futuro? Me voy a basar fundamentalmente en los informes del Panel de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático porque es la autoridad mundial reconocida. Los elementos que voy a utilizar son elementos que han sido aprobados por todos los países de la Tierra. Todos, sin excepción. Por tanto, en este mundo de mentiras, tomad esta información como la información mejor que existe. Y es la que existe. Y os aseguro que aprobar esa información en un plenario por todos los países de la Tierra, os lo aseguro, no es nada sencillo, ¿no? Una de las variables que probablemente desconocéis y que deberíais conocer, porque se debería enseñar, es cuál es la concentración actual de dióxido de carbono. Ahora mismo la última lectura está aproximadamente unas 416 partes por millón. Y esta es la curva de cómo ha ido variando la concentración de dióxido de carbono en el observatorio de Mauna Loa. Fijaos que yo cuando nací, yo respiré unas 310 partes por millón. Esas hace mucho tiempo que ya no las vemos. Vosotros cuando habéis nacido, probablemente por aquí, pues ya estabais en 360, 370, pero estamos ya en 416. No para de crecer la concentración de dióxido de carbono. Esto no tiene parangón en la historia de la Tierra reciente. Insisto, esta es una de las variables clave del sistema Tierra que todo ser humano debería conocer y, sin embargo, no la conoce. Lo mismo que no conoce cuál es la temperatura media de la Tierra y la debería conocer. Pero sí sabéis cuál es la temperatura media del cuerpo humano, al menos espero eso, ¿no? Vale. El IPCC dice la influencia humana ha calentado el clima a unas tasas que no tienen precedentes en los últimos 2000 años. Más aún, mirad, esta es la tendencia del clima en los últimos 2000 años. Fijaos que el clima debería estar disminuyendo conforme corresponde a nuestros orbitales terrestres. Sin embargo, a partir de 1900 comienza una ascensión que desde luego no es parecida a nada de esto, ¿no? Y esta ascensión nos supone en que efectivamente este calentamiento no tiene precedente en los últimos 2000 años, pero es que estamos ya en el momento más cálido desde los al menos 100.000 años que tengamos buena información. Es decir, nos comemos una glaciación, nos vamos al Eemiense y estamos ya por encima de lo que se registró en el Eemiense, ¿no? Es decir, 100.000 años atrás, que no sabréis lo que significa, yo tampoco, pero simplemente para darnos idea de la situación en la que estamos, ¿no? ¿Y quién produce esto? Pues muy sencillo. Los científicos del IPCC hacen modelizaciones de cómo hubiese sido el clima sin efecto antrópico, es decir, con el sol, con los volcanes y demás, y lo que nos da es que el clima debería seguir enfriándose poquito a poquito, ¿vale? Y sin embargo no es eso. Cuando metemos en los modelos el CO2 y otras modificaciones que hemos hecho en el sistema, entonces los modelos sí cuadran. Y los modelos nos dicen que estamos algo más de 1 grado por encima de la media, lo cual efectivamente es. Así es que blanco y en botella, el calentamiento climático no lo origina nadie por ahí, nadie extraño. Seguro que los que todavía siguen viendo el teléfono encontrarán fake news que les dirán tonterías. No, el calentamiento climático lo originamos nosotros y nadie más, ¿vale?
Esta es la tendencia del clima. Este es uno de los pocos registros que hay, que llegan a 1800. Hay 3 registros. Como veis, el clima en el año 1800, primeros 900, era más fresquito. Después empieza a subir y, sobre todo, a partir de los 80, empieza a subir. Ahora mismo, 2022, las proyecciones que se hacen sobre 2022 es que va a terminar como el 1, 2, 3, 4, 5 o sexto año más cálido desde que tenemos registros. 2022. Probablemente será el quinto. Así es que no nos sorprenda que efectivamente ocurren cosas como las que han ocurrido este verano. Pero el cambio climático supone muchas más cosas. Por ejemplo, el exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera se disuelve en el mar y el CO2 al disolverse forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico genera protones y, por tanto, disminuye el pH. Y, efectivamente, en latitudes medias, pero lo mismo pasa en latitudes norte y sur, porque el océano es una mezcla, el pH del océano está disminuyendo. Algo sin precedentes. Disminuir el pH del océano, que tiene un sistema de tampón como el que tenemos en la sangre nuestra, por cierto, es dificilísimo. Hay que meter muchos protones para disminuir el pH, ¿no? Y ese pH es fundamental para la elaboración de muchos organismos, de los esqueletos carbonados de muchos organismos. O sea que no es una tontería, es algo vital para esos organismos. El calentamiento de las aguas, unido al agua que procede de los glaciares, aumenta el nivel del mar. Nos hemos elevado, la elevación ahora mismo es del orden de unos 200 milímetros, 20 centímetros, ¿no? Pensaréis que 20 centímetros es poco, pero no. O sea, cada centímetro que lo ponéis en vertical, poned la toalla en la playa a 20 centímetros y veréis cuando suba un poquito la marea, a dónde os tenéis que ir. Hay que moverse 10 metros. Es decir, esto supone que hay muchas zonas que ya se han inundado permanentemente, 20 centímetros más, y sobre todo hay que entenderlo en el contexto de cuando hay actividad ciclónica en el mar, una tormenta. Es decir, cuando llega una tormenta e inunda al último, el último que se inunda, ese no sabe que se lo debe a estos 20 centímetros. Es decir, hoy hay mucha gente que se ha inundado y que ha sufrido las consecuencias de las tormentas marinas como consecuencia del cambio climático, a pesar de que no lo sepa él. ¿De acuerdo? O sea que 20 centímetros no es poco y ya veremos tendencias. Claro, el calentamiento está conducido por las emisiones, fundamentalmente por las emisiones que hacemos los humanos de gases de efecto invernadero. Y hay muchas cosas, porque emitimos distintas cosas. El efecto neto ahora mismo, bueno, cuando se hizo este informe, que los datos se cierran a 2019, pues era de en torno a 1,1, y ese efecto es el resultado de 2 efectos positivos y efectos negativos. La resultante es esta, ¿vale? Entonces, los gases de efecto invernadero que hemos emitido nos garantizarían al menos 1,5, pero hemos hecho otras cosas que disminuyen la temperatura. Así es que la resultante es esta. Fijaos, la resultante de la actividad solar y volcánica es nula, siempre me lo preguntan los periodistas. ¿Y el Sol? Pues mire usted, este es el resultado medio del Sol, 0. El Sol no ha influido en el calentamiento que estamos observando. Y la variabilidad interna en los océanos, que si las corrientes, que si no sé qué, también se estudia, obviamente, el IPCC hace sus labores bien. Efecto neto, nulo. Por tanto, no hay ninguna otra cosa, señores que seguís anclados en el teléfono y que os estáis perdiendo una información vital. Pero no me oyen. ¿Os lo pasáis bien? En mi clase no estaríais. Vale, pero yo ya no soy profesor. ¿Quién contribuye? Pues mirad, el dióxido de carbono es el mayor contribuyente, ¿vale? Seguido del metano. Después hay los óxidos nitrosos, los halogenados, que son poquitos. Hay óxidos de nitrógeno que influyen positivamente. En fin, hay algunos, las emisiones de dióxido sulfúrico negativamente. El carbono orgánico bien, pero el carbono negro es positivo. En fin,
El IPCC hace la resultante de todos y cada uno de los componentes y de todas y cada una de las transformaciones que se hacen en la atmósfera y en la Tierra. Por ejemplo, los cambios de uso en la Tierra modifican la reflectancia. Cuando te vas a la Amazonía y quitas el bosque, ese bosque se vuelve más reflectivo y al reflejar la radiación no se absorbe. Por tanto, tiene un efecto neto negativo, ¿no? De ahí no me concluyáis que entonces lo que tenemos que hacer es quitar los bosques, todo lo contrario, porque como Joaquín bien ha dicho, respiramos oxígeno porque los fotosintetizadores todos los años, sistemáticamente, al hacer su fotosíntesis, nos dan oxígeno. Si no, tendríamos un pequeño problema a largo plazo. ¿Qué ha hecho este clima sobrecalentado? Pues mirar, el IPCC divide el mundo en una serie de regiones. Esta sería la región mediterránea, pues por ejemplo para, digamos, eventos extremos de calor, ¿no? Bueno, ya lo ves, estos colores es aumento y 3 puntitos significa alta confianza. Y como veis, en muchas zonas del mundo ha habido aumentos en los temas relacionados con olas de calor y la confianza en general es muy alta. El mundo, claro, se ha recalentado. Pero hay otras cosas. La atmósfera, al estar más caliente, retiene más humedad y, por tanto, puede producir mayor precipitación. Y eso puede llevar a precipitación alta. Bueno, pues, efectivamente, los aumentos de precipitación alta, claro, se da donde llueve, no donde no llueve. En la región mediterránea es todo lo contrario, ¿no? La antítesis sería las sequías. Pues las sequías, en algunos sitios, fijaos, Mediterránea con 2 puntitos, es decir, tenemos confianza media, es decir, hay muchas zonas del globo donde, claro, no hay lluvia y al no haber lluvia, pues se producen estas sequías. Por tanto, hay muchas zonas del mundo, es decir, no una, ni 2, ni 3, que ya se ven sometidas a disminuciones en las precipitaciones y, como consecuencia, hay sequía, ¿no? Todo esto se produce porque emitimos a la atmósfera todos esos gases de efecto invernadero, aquí los tenéis, y la tendencia no ha parado de crecer. Fijaos, en el año 70 emitíamos algo menos de unas 30 gigatoneladas de CO2 equivalentes. En el año 90 es la reunión de Río de Janeiro, donde se pone en marcha la Convención de Cambio Climático. En 1998 empieza a operar el protocolo de Kioto. Hay pequeñas modificaciones, pero las modificaciones no son suficientes. Ahora mismo estamos ya casi en el doble de emisiones, 60, del orden de 60 gigatoneladas, lo que quiera que sea eso, de emisiones de CO2 equivalentes. Es decir, equivalentes porque hay que convertir el efecto del metano o de los óxidos nitrosos, etcétera, o de los gases fluorinados, hay que convertirlos a CO2 pues, para tener una medida correspondiente, ¿no? La mayor parte, por cierto, la mayor parte es CO2 y digamos, CO2 también procedente de la deforestación, que sería esta banda roja. En total, más de 2/3 es CO2 procedente de procesos industriales o procesos, digamos, de deforestación, ¿no? ¿Y el futuro? Bueno, el futuro es muy complicado. Entonces, para el futuro lo que se hacen son escenarios, ¿no? Y los escenarios no son sino unas realidades basadas en una narrativa de ¿qué pasaría si? ¿Entendéis? El futuro no es predecible. Y como no se puede predecir, pues no podemos hacer modelos basados en predicción. Entonces, lo que hacemos es, bueno, ¿qué pasaría si la economía crece tanto o cuánto? Si se vuelve respetuosa con el medio ambiente, si la población crece tanto o cuánto, y así sucesivamente. Entonces se hacen distintos escenarios, hay muchos escenarios de hecho, ¿no? Para que produzcan futuros plausibles, es decir, de cómo puede ser el futuro, ¿no? Desde luego, la economía no puede crecer, aunque quisieses, no puede ser de una decir, bueno, que toda la economía mundial crezca al 20%. Bueno, eso no es posible, ¿vale? Con lo cual, siempre hay un tope en lo que la economía puede hacer y también hay un suelo de lo que la economía tampoco va a hacer. Es decir, menos de tanto sería una catástrofe. Entonces, se operan con esos modelos y aquí tenéis estos modelos que son los que hace el IPCC, tienen nombres muy raros, pero que, por ejemplo, algunos de ellos, pues por ejemplo, este es un modelo que el SSP 1,9, ya veremos que tiene su repercusión en cuánto aumento de temperatura habría, lo mismo pasa con el 2,6 y así sucesivamente. Fijaos, de menor a mayor,
el SSP5 8,5 terminaría con más de 120 gigatoneladas de emisiones al año, mientras que el SSP1 1,9 terminaría en emisiones netas nulas allá por 2050. Así es que esto os da idea de el rango de escenarios que se utilizan. Y lo mismo que se hacen para los principales gases, para el principal gas, el CO2, pues se hace pues, para el metano, para los óxidos nitrosos, etc. El resultado neto es este, ¿no? El SSP 1,9 nos daría un escenario compatible con no calentarnos más allá de 1,5, ¿vale? Por lo menos, es decir, la distribución nos daría que no llegaríamos a 2, y además cuantifican cuánto sería debido al CO2 y a otras cosas, etcétera. El SSP1 2,6 nos da un escenario que no supondría calentarse más allá de 2 grados, aunque alguno de los modelos dice que sí, pero en el promedio nos dice que nos quedaríamos por debajo de los 2 grados y así sucesivamente hasta que, bueno, el SSP 8,5 nos daría calentamientos de 4,5 o algo así. Bueno, esto sería una catástrofe irremediable. O sea, evidentemente la Tierra, la humanidad, no podemos permitirnos ese tipo de cosas, ¿no? Fijaos, una cosa, al final, un modelo climático es un modelo enormemente complejo, ¿no? Pero a veces la naturaleza es simple. Y la simpleza es que unos investigadores descubrieron que la relación entre el acumulado de dióxido de carbono vertido desde que se inventó la máquina de vapor y se empezó a usar carbón, y después petróleo y gas, etc., y el aumento de temperatura prácticamente es una relación lineal. De manera que si tú pones aquí abajo el acumulado que se ha ido echando a la atmósfera y aquí arriba la temperatura, resulta que prácticamente lo puedes predecir. Así es que esto, digamos, es una gran ventaja, porque uno no necesita ya grandes modelos, necesita saber cuánto estamos vertiendo a la atmósfera y con eso pues ya podemos hacernos una idea, ¿no? Os puedo asegurar que una gráfica parecida que se discutió en Suecia en el año 2013, la delegación de China, que no le gustaba esta gráfica, dijo a los científicos que estaban en el podio: oigan, pero eso de una relación cuasi lineal, eso no se entiende, eso no hay nadie que lo entienda. Quítenme esta gráfica porque esta gráfica no se entiende. Y claro, los científicos dijeron: mire ustedes, relación cuasi lineal es que es casi lineal y se entiende muy bien. No, pero... Y como todo se hace por consenso, mis colegas tuvieron que, en fin, apretarse la meolla, ¿verdad?, para convencer a los chinos de que esa gráfica era muy importante, ¿no? Bueno, ellos querían otra cosa y al final la gráfica persistió con pequeñas modificaciones y ha seguido manteniéndose en los informes del IPCC porque obviamente es una pieza de información de evidencia fundamental. Entonces, esto lo bueno que tiene es que para los que hacen escenarios es muy sencillo porque dices, bueno, si emitir 2.500, vamos a dejarlo en números redondos, gigatoneladas de CO2 nos ha traído una temperatura de aproximadamente 1, pues podemos decir, bueno, en los distintos escenarios, por ejemplo, en el SSP 1,9, pues dices, bueno, ¿cuánto puedo emitir? Dices, pues mira, puedes emitir tanto, y a partir de ahí ya te vas a calentar más. O si te vas a otro escenario, pues pasaría lo mismo, dices, puedes emitir hasta esto otro, pero si emites mucho más, no. En otras palabras, que la capacidad de emitir está ya cuantificada. De manera que si emites tanto, te vas a calentar cuánto. Y si emites un poco más, te vas a calentar un poco más. Y así sucesivamente, y no hay vuelta de hojas. Y la naturaleza, en este sentido, ha venido en ayuda de los científicos para que, sobre todo los políticos, no busquen tres pies al gato, porque esta relación es sólida, una relación con un alto grado de determinación, ¿no? ¿Y los modelos son buenos? Pues son razonablemente buenos. Mirad, aquí tenéis lo observado en cuanto a un calentamiento global de 1 grado centígrado y lo modelado. Bueno, hombre, no es perfecto, fijaos, no es perfecto, hay algunas cosas que faltan, pero globalmente hablando los modelos sí nos dan una buena representación de qué va a pasarle a la Tierra, ¿no? Así es que con eso pues podemos irnos a decir, bueno, ¿y 1,5 qué pasaría? Aquí tenemos la escala de colores, pues claro, se calienta más el hemisferio norte que lo demás,
y nos calentamos bastante, claro, con 1,5, y no digamos si ponemos 2 y no digamos si ponemos 4. 4 es el infierno. Así es que sí podemos más o menos saber lo que nos va a pasar, tanto con las temperaturas, y a nosotros nos interesan mucho las precipitaciones, porque estamos en una zona donde llueve poco. Y, por ejemplo, con un aumento de 1,5, esto es disminución de precipitaciones, en esta zona, las zonas intermedias, pues ya vemos que dice, oye, aquí puede haber disminución en las precipitaciones, 1,5. Si nos vamos a 2, dice, oye, esto se pone más oscuro, peor. Si nos vamos a 4... Bueno, si nos vamos a 4 son disminuciones de hasta 40% de precipitaciones. España no sería como la conocemos, con un 40% de disminución de precipitaciones, de ninguna de las maneras, ¿vale? Luego esto sería una transformación verdaderamente importante, ¿no? Y ocurren más cosas, no solo, es decir, estos son los escenarios con sus cambios en temperatura, y aquí tenemos su representación, por ejemplo, en la cantidad de hielo ártico que queda en el verano. Fijaos que la cantidad de hielo ártico en el verano ha ido disminuyendo, y según qué escenarios, pues bueno, con el SPSE-1, pues digamos, todavía quedaría el océano Ártico cubierto, aunque 1 de cada 10 años ya se podría navegar por él, pero si nos vamos a otros escenarios, el océano glacial ártico se volvería como un océano, habría mucho hielo todavía, pero se podría navegar. Eso no lo hemos visto en la Tierra desde hace millones de años. Ya se navega, a veces, en algunos años, por el océano glacial ártico. Se puede cruzar desde el estrecho de Bering hasta Noruega. El pH, pues pasa lo mismo, dependiendo. Si emitimos menos, pues claro, el pH baja menos. Que emitimos mucho, baja mucho. Y esto es muchísimo. O sea, cambiar una décima de pH es una barbaridad. Es una barbaridad. Cambiaros una décima de pH en la sangre es la muerte. ¿Vale? En fin, así son las cosas, ¿no? Y el aumento del nivel del mar, pues lo mismo. Si nos quedamos en pocas emisiones, pues el aumento del nivel del mar a corto plazo, a 2100, no subiría más de medio metro. Si le pones lo que sube cuando hay tormentas, que las va a haber más intensas, señores, desde luego no se compren una casa en los Cayos de Florida, no lo hagan, es mal negocio, van a perder dinero, ¿vale? Y este año han tenido la experiencia, ¿no? Pero el problema es que el aumento del nivel del mar no va a parar, y las proyecciones que se hacen, por ejemplo, a 2300, fíjense, pues van del orden de metros. En escenarios, esto sería compatible con 2 grados centígrados. Hay una gran indeterminación, eso sí, pero claro, es que la indeterminación nos da igual, porque dice de medio metro hasta 3 metros, o de 2 metros a 7 metros. Esto es cambiar la faz de la Tierra, y probablemente, desde luego, la de las costas, y prácticamente lo cambiará, con seguridad. No se compren una casa en la línea de costa, no lo hagan. Es muy mala idea, ¿vale? Hemos hablado del clima, vamos a ver algunos riesgos y algunos impactos, ¿no? Bueno, el IPCC es muy concienzudo y hace las cosas, y entonces dice, bueno, la confianza que tenemos en los impactos que hemos observado puede ser alta o muy alta, media, baja, etcétera, y lo hace para distintos temas relacionados con los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas o el océano, con la biodiversidad, tanto terrestre como acuática o en el océano, dulceacuícola, o con cambios en la fenología. Nos hablaba Joaquín, que lo observa de primera mano, pues es que ahora ya no hace falta los datos, porque es que ahora ya todos los observamos, pero bueno, el IPCC tiene que ponerlo en cifras, ¿no? Bueno, según en qué región estés, pues hay más o menos información, y entonces, digamos, pues no sabemos tanto, pero por ejemplo, en Centro Europa y en América Central, pues vemos que en todos estos aspectos que hemos ido comentando, hay una alta confianza de que va a haber impactos, y estos impactos van a ser negativos, ¿no? En algunas cosas, pues no se tiene buena información. En Europa, pues sí tenemos buena información, ¿no? Globalmente hablando, todos estos aspectos que hemos dicho, tenemos alta confianza a nivel mundial de que se han producido impactos sobre los sistemas terrestres, acuáticos, etcétera, sobre su estructura, sobre la composición de las especies y sobre sus cambios en la fenología. Es decir, como el presentador ha dicho, efectivamente, el mundo ya ha cambiado. Y ese cambio es inequívoco. Estos son los datos, ¿vale?
Ese mundo no es el mundo que yo conocí de niño, o incluso cuando iba a la universidad. Vosotros no lo habéis conocido, pero yo sí. O sea que eso es lo que está ocurriendo. Y en cuanto a aspectos observados en los sistemas sociales, pues más o menos se analizan normalmente los problemas con la disponibilidad de agua, la producción de cosechas, el bienestar de los animales, la producción agrícola, la producción de carne, los problemas de pesquerías y acuiculturas, o incluso aspectos relacionados con el bienestar humano, desarrollo de infecciones, nutrición, problemas de salud, problemas de migración y desplazamientos, o la vida en la ciudad, sobre todo inundaciones, problemas costeros, daños a las infraestructuras o a los sectores económicos. Aquí, fijaos, la confianza y los colores marcan signos. Por ejemplo, esto sería signo negativo y la confianza puede ser media o alta, ¿no? Entonces, como veis en el mundo, lo que esto nos dice es que a lo largo de todas las regiones del mundo encontramos ya cambios que hemos encontrado y detectado en los sistemas relacionados con los humanos. Y de nuevo, esto nos vuelve a decir en que en algunos haya más confianza y en otros menos confianza, pero esto es general en todas las regiones. Así es que esto de nuevo nos lleva a decir que efectivamente los sistemas humanos también han sido transformados de manera inequívoca. Más o menos intensamente, en unos serán más o menos intensos, en otros menos. En algunos habrá mayor información, en otros menos información. Pues por ejemplo, en Europa, Norteamérica, miraros, en temas de producción agrícola y demás, hay mucha alta confianza y además, claro, hay efectos positivos y efectos negativos, porque las cosas son diferentes. Si nos vamos a Europa, el problema de las cosechas en el sur, este año, mencionaba Joaquín, va a haber una disminución de producción de cosechas y la va a haber por varias razones, pero una de ellas muy importante. En mayo, cuando los cereales estaban formando su grano, hubo un calor excesivo, no muy alto para nosotros, pero sí para las plantas. Ese calor excesivo, en el momento en que el cereal está formando el grano, determina la productividad final, de manera que la productividad final de muchas de esas cosechas se ha quedado reducida a un 25%, solo por un calor un poco elevado en un momento crítico para la formación de cereales. ¿Vale? Así es que no es lo mismo lo que pasa aquí abajo que lo que pasa, por ejemplo, en Polonia. En Polonia, claro, tienen veranos más largos, tiene temperatura mayor, allí la producción se ve limitada por la temperatura, con lo cual allí tienen mejores cosechas. Por tanto, a veces hay signos más y menos que lo que están indicando esto. Pero en todo caso, el aumento de la producción de Polonia no se compensa con la de aquí. Es decir, el agricultor de Castilla-La Mancha no se va a ver compensado por lo que le pase allí. Así es que no digáis, bueno, pues equilibrio. No, de equilibrio nada. Y no digamos lo que le pase al del Sahel, es decir, de equilibrio nada. Aquí él pasa hambre y aquí pues tendrá seguros y se las verá. Así es que estos son malas noticias, ¿no? África o Asia, fijaos, en según qué sitios el dominio de impactos negativos predomina, ¿no? Esto es mal negocio, sobre todo en los países menos desarrollados, ¿no? El IPCC tiene una manera, claro, como hay tantos impactos, tantos sistemas que analizar, es muy complejo englobar todo esto en una sola gráfica, por así decirlo, ¿no? Pero lo hacemos. Y seleccionamos lo que llamamos razones para la preocupación. Es decir, son impactos sobre aspectos críticos del sistema Tierra que nos darían una idea de cómo el clima está impactando globalmente a la Tierra. Tenemos 5 razones para la preocupación. Aquí tenemos más o menos la temperatura observada. En colores, no sé si se cae... Bueno, este sería el escenario compatible con 1,5, este sería el escenario compatible con 2 grados centígrados y a partir de ahí ya... Bueno, esta es la senda más o menos en la que estamos ahora, que nos llevaría casi a 3 grados, y esto ya es el acabose, ¿no? Pues bien, y ya no más. Y el nivel de riesgo, pues aquí tenéis desde muy alto hasta moderado. Mirad, ahora mismo... bueno, y el grado de confianza, ya veis que se hace todo porque estas gráficas que se ponen colores y que se ponen transición de colores, los países exigen que el cambio de color esté fundamentado
en alguna publicación científica que lo avale. Esto no es que el investigador lo pone como a él le parece, de ninguna de las maneras. Tiene que haber lo que llamamos line of sight. Es decir, tiene que haber una evidencia que diga, entre tanto y cuanto, el riesgo aumenta en cuanto, y por tanto yo lo puedo escribir a un color. Si no, los países no dejan incluir estas gráficas. Así es que esto no creáis que es arte, que es creatividad. Es creatividad de los científicos, pero basada en solidez científica, ¿vale? Todas estas rayitas y cambios de colores tienen su reflejo en trabajos científicos publicados. Si no, no estarían aquí. ¿De acuerdo? Así es que vamos a ver un poco qué pasa, por ejemplo, para sistemas únicos amenazados, como pueden ser los arrecifes coralinos. Aquí los tenemos. Pues bien, ¿no? Estamos aquí, es decir, estamos ya metiéndonos en riesgo alto. Si nos vamos a 2, ya estamos en riesgo muy alto. Los arrecifes coralinos son muy sensibles, los perdemos. Y es uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Tierra. Para los ecólogos es fascinante que pueda haber tanta biodiversidad por metro cuadrado. Todavía nos fascina. Es difícil de explicarlo, pero están. Y desde luego, si no fuese porque ibais a emitir mucho dióxido de carbono, os recomendaría que visitaseis algún arrecife coralino. Es fascinante. No hay nada comparable para un ecólogo, y os lo dice un ecólogo, ¿no? Para los eventos extremos, pues miraos, un momentito, miraos, ya estamos metiendo ya riesgo moderado a alto, desde luego 1,5 empezamos a meternos en alto y a 2 nos metemos en riesgo claramente ya muy alto. Tenemos un problema para cómo se distribuyen los costes de los impactos. Es decir, es importante que los impactos, digamos, oye, es que solo ocurren en Europa. Bueno, pues que les fastidien a los europeos, aunque sea muy alto. Es decir, si hiciésemos la media, dice, pero es que sobre todo los europeos, eso sería malo para los europeos, pero para el mundo no. Es que lo que importa es la distribución de todos los impactos en general, ¿no? Entonces, lo que vemos para la distribución de impactos, pues ya veis, vemos que a 2 grados empezamos a tener ya riesgo alto. Para a la media de los impactos, es decir, los daños que van a causar, pues tenemos que, de nuevo, 1,5, pues riesgo moderado, 2, nos metemos ya en zona alta. O sea, desde luego más de 2 no queremos ir claramente, ¿no? Y para eventos singulares de gran magnitud, es decir, en la Tierra hay unos cuantos sitios que llamamos puntos críticos. Es decir, que si pasa algo allí, mal asunto. Si la Amazonía se seca, Houston, tenemos un problema en el clima de cuidado. De cuidado. Señor Bolsonaro, es usted un miserable. Es usted un miserable. Porque lo dice habiendo sido informado por científicos que le han dicho que seguir deforestando la Amazonía es un peligro, entre otros, para su propio pueblo. Es usted un miserable. Y los científicos tenemos que hablar claro. No tiene autoridad, no sabe lo que dice, engaña y lo hace porque tiene intereses, sus amigos. Así es que hay que hablar claro. Es una desgracia que la mitad de los brasileños compren ese negocio. Es una verdadera desgracia para el mundo. Pero sobre todo para ellos, para los demás también, pero para ellos fundamentalmente. Pues bien, 2 grados es crítico en algunos puntos. Es crítico y aquí hay mucha incertidumbre porque no son sencillos de ver, ¿no? Pero quizás me debía... Voy a irme de explicar más cosas, las podía explicar, pero es demasiado prolífico. Como la presentación está ahí, el que quiera pues lo puede ver. Pero como veis, el IPCC hace su trabajo y lo hace para todo concienzudamente. Para la biodiversidad, para la mortalidad de árboles, para los cambios en la estructura, para el aumento de incendios, para las pérdidas de carbono, para los corales, de nuevo, los corales calientes, ojo, para los bosques, los grandes bosques de algas pardas que existen en la costa del Pacífico, por ejemplo, preciosos, también os sugiero que los veáis, pero que no gastéis dióxido de carbono, para las praderas marinas, para los sistemas epipelágicos o los sistemas costeros o las marshes, como se diga en español, las marshes, no me sale en español, los marjales, no, bueno, las zonas estas costeras inundadas, ¿no? Es decir, toda esta información está hecha y valorada y también si aplicamos adaptación o no aplicamos adaptación. La adaptación es hacer algo para reducir los daños
y en general, no me voy a detener en concreto, pero para muchas de las enfermedades, cuanto más nos adaptemos, menor el daño. Por ejemplo, para problemas relacionados con la mortalidad debido al calor. Esto ya lo hemos visto. En Europa las olas de calor de 2003 mataron a 70.000. Ahora no están matando a tanta gente. Siguen matando, ojo. No es que este año no se haya muerto nadie. No, los excesos de calor que daba el Instituto Carlos III decían que por lo menos 5.000 y pico personas se habían muerto que no se tenían que morir. O sea, que no van a dejar de morirse, pero se pueden reducir porque les alertamos, les preparamos, ¿vale? Para la mortalidad del ozono se puede hacer mucho si la gente deja de correr a las 12 del mediodía, un día de verano, que hay ozono, que le va a abrasar los pulmones, pues si no hace eso, pues se morirá menos gente. Y si corre a las 7 de la mañana, pues no tendrá ningún problema. Si corre por la tarde o corre a esa hora, va a tener un problema. Para problemas de malaria, pues se podemos hacer cosas, no digamos ya si sacamos una vacuna, y para otras enfermedades también. O sea que la adaptación es muy importante. Hay que exigirla a los gobiernos. Lo podemos hacer ya, porque el clima va a cambiar, ¿eh? Eso es determinado, o sea, no se va a parar, ¿no? No, ya no voy a dar más datos. El último, olas de calor, fijaos. De 2018 a 2050 la población va a crecer en muchos sitios. Aquí tenemos el número de días de calor crítico que van a experimentar muchas zonas del mundo. Crítico significa que se ha muerto gente, ¿vale? Aquí tenemos en el periodo histórico, no veis muchos colores negros. Esto es el número de días a lo largo del año. Sí que hay unos cuantos días críticos, es decir, que se ha muerto algo, pero fijaos, si nos vamos a aproximadamente 2 grados centígrados, hay zonas del mundo donde prácticamente todos los días son críticos. Es imposible vivir ahí. Es imposible vivir ahí, ¿vale? Hay zonas del planeta que se vuelven inhabitables. Te mueres. Bueno, ¿qué planeta queremos, no? Y me gusta oír primero a Joaquín, porque Joaquín cultiva esto. Y nosotros estamos aquí en un mundo absolutamente degradado. Es decir, no damos valor a lo natural. No lo damos. Está muy bien dar valor a un Vermeer, me parece extraordinario. Pero la Serranía Encantada tiene mucho mayor valor que un Vermeer. Y digo la Serranía Encantada como puedo decir que cualquier especie amenazada no se extinga. Sí, Vermeer hasta lo podemos copiar. O sea, no habría ningún problema. Y lo haríamos igual. Pero una especie que se muere y desaparece, no la podemos reemplazar. Hay que cambiar el chip de lo que es importante. Y la naturaleza es fundamental, nuestra vida depende de ella. Depende de ella, no os dais cuenta, pero depende. Estáis muy mal acostumbrados, os levantáis por la mañana, yo también, abrimos el frigorífico, cogemos la botella de leche y bebemos. Pero cuando era jovencito, eso no era así. De ninguna de las maneras. Eso no era así, no había frigoríficos, nada estaba garantizado, no hace tanto. Y para muchos millones de personas no tiene frigorífico. Así es que debemos aprender que tenemos que tener una naturaleza, vivir, pero mucho más en armonía con ella. Hay que cambiar la forma en que vivimos, hay que cambiar las ciudades. Por Dios santo, ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Le voy a echar la culpa al alcalde de Madrid? ¿Por qué cuando plantan los árboles no ha llamado a unos cuantos ecólogos que les digan, oiga, ¿qué árboles me pueden producir mejor sombra y me pueden dar más alimento a tal, a cual, etcétera, especie de ave, de mamífero, de lo que sea, para que yo tenga una buena diversidad? Es tan sencillo hacerlo, tenemos el conocimiento suficiente, pero no se hace. Dice, ¿y por qué? Claro, si es que no, como no cree en el cambio climático, es decir, es una cosa de estos de unos... Pues es una desgracia. Es una desgracia tener alcaldes como el alcalde de Madrid, y siento a los que votéis por esa opción, pero es una desgracia para todos, no para vosotros también, no, para mí, para todos. Porque, ¿por qué hace eso? Podía hacerlo otro exactamente igual y no lo hace. Por una cuestión ideológica. No me queda tiempo para decir si tenemos mucho tiempo, así es que lo vamos a reducir ahí porque esto es muy complejo explicarlo. Simplemente decir que tenemos que reducir las emisiones muchísimo, para que os hagáis una idea. Mirad, la Segunda Guerra Mundial supuso una pérdida en emisiones de dióxido de carbono muy poquito, 1,5 gigatoneladas. La crisis financiera, nada, 0,5, muy poquito. El COVID ha supuesto 2,6 gigatoneladas. Sin embargo,
De aquí a 2050, ya habéis visto en algunos escenarios, para no calentarnos más allá de 1,5, tendríamos que estar emitiendo cero, o por lo menos neto cero. O sea, si estamos en 60, echar las cuentas de aquí a 2050, nos quedan 40 años, pues tendremos que estar reduciendo cada año, vamos a darnos rango, entre 5 y 10 gigatoneladas cada año. Y sin embargo, toda la COVID no supuso más de 2,6 gigatoneladas. ¿Os dais cuenta de la magnitud del problema? No es sencillo ponerle cascabel a este gato, ¿eh? No lo es. No hay que minusvalorarlo. No lo es. Buenas noticias. Desde hace mucho tiempo ahora las energías empiezan a ser, el coste de energías renovables empiezan a ser más baratas que las fósiles. Mirad, este es el rango aquí puesto de las fósiles. Este rango ahora está por arriba porque han hecho con él lo que quieren, ¿no? Así es que tendríamos que subirle. Pero bueno, lo importante es lo que puede hacer la fotovoltaica, por ejemplo, ya está en costes por debajo del suelo de las energías fósiles. Digamos, las turbinas solares ya son comerciales. Las de fuera de la costa, pues empiezan a estarlo, un poquito más caro todavía, pero empiezan. Las de concentración solar también. Y de hecho, pues aquí tenéis cómo han ido subiendo a lo largo de los años. Están incrementando enormemente. El coste de las baterías eléctricas, fijaos, la disminución por gigavatio o por kilovatio ha disminuido drásticamente y el número de coches eléctricos, en fin, todavía hay muy poquitos, pero desde luego se está en ello. O sea que esa es, digamos, la perspectiva buena de futuro que tenemos, ¿no? En resumen, el clima se ha calentado, no llega a 1,2 aproximadamente, pero bueno, tiene dientes de sierra, ya lo hemos visto antes, pero es de forma inequívoca y afecta a la salud del planeta y al bienestar humano de forma inequívoca. Esto es otra cosa, señores, no es lo que nosotros conocimos, Joaquín y yo, que somos los más viejos de aquí de la sala. No lo es esto. Este otoño no es el otoño que yo viví de jovencito, que no teníamos calefacción y teníamos que ponernos capas de jerseys para aguantar el calor e ir a comernos las castañas ahí en el campo, ¿no? El clima va a seguir cambiando en las próximas décadas, por lo que mirar al pasado no es una referencia. No miréis qué hizo hace 30, 40 años, no sirve de nada, hay que mirar al futuro. El calentamiento actual nos conduce a un calentamiento peligroso. No vamos ni a 2 grados y deberíamos no pasar de 1,5, por lo que va a haber un aumento importante en los impactos y los riesgos. Así es que urge disminuir los gases de efecto invernadero y, mientras tanto, hay que adaptarse. Algo de educación quería decir. Bueno, la formación sobre el cambio climático a todos los niveles es una necesidad. Esto no es algo ya no. Escuelas, institutos, universidades, cursos para mayores, o sea, hay que enseñar no el cambio climático, lo que tenemos que enseñar cómo es el sistema Tierra, es decir, cómo es un sistema frágil y depende de lo que hacemos en él. Cuando yo creé la Facultad de Medio Ambiente en Toledo, el programa de Medio Ambiente en Toledo tenía la última asignatura que los chicos iban a estudiar, los alumnos, se llamaba el sistema Tierra. No había en ningún otro programa de España algo parecido. Me costó horas y horas convencer al Consejo de Gobierno de que esa era una asignatura importante, porque en 1997 es que la gente ni pensaba en el cambio climático. Y yo dije, esto será enormemente importante. Pues bien, esa asignatura, una asignatura equivalente, es decir, de cómo funciona el sistema Tierra, tiene que enseñarse en todas las carreras, más larga, menos larga, pero todo el mundo tiene, lo mismo que todo el mundo tiene que tener nociones de cómo funciona el cuerpo humano, que es importante para él, y otras cosas, pues tiene que tener nociones de cómo funciona el sistema Tierra, porque si no, pues le va a dar igual que haya tal ave, o se pierda tal especie, etcétera. Es decir, no lo va a entender. Y eso es malo para él, eso es malo para todos. Así es que esto es algo fundamental, ¿no? Hay que formar, ya lo he dicho, pero también hay que informar, porque vivimos en una cultura de la desinformación que todos compráis, porque no leéis fuentes fiables. Señores, dejen de leer tanta porquería por ahí e infórmense seriamente. Es decir, hay
sabemos más que nunca. Hay tanta información en el panel de Naciones Unidas, en el panel, no en ningún otro lado. Que por supuesto también hay científicos estupendos, pero si quiere usted elegir uno, váyase al panel. Ya con eso tiene bastante. Es decir, y déjese de fantasías, porque mucha gente se mueve por fantasías, no digamos muchos de nuestros políticos. Si tienen la opción, no le pasen ni una. Solo tienen altavoz, no tienen autoridad. Cuando hablan de esto, si no se han asesorado convenientemente de científicos. Por tanto, pregúntenles cuando alguno de nuestros científicos, de nuestros políticos dice, no, esto del cambio climático, yo no necesito. Oiga, ¿usted qué fuente usa? ¿En quién se basa? Porque si no se basa en nada, entonces hay que decirle, haga el favor de callarse. Me está usted haciendo daño y va a hacer políticas que van a hacer daño a la humanidad y a nuestro país. Cállese, haga el favor. Hay que ser así. No, ahora mismo ya no hay que ir a lo polite. Lo polite se acabó. Con tanta basura por ahí metida, hay que pasar a la acción, ¿no? La gestión de los riesgos del cambio climático en los segmentos sectoriales se deben abordar en los diferentes niveles. Sí, es decir, el cambio climático, como introduce riesgos y amplifica los existentes, tenemos que ir a una cultura de riesgo. Y una cultura de riesgo es que tienes que estar preparado. Cuando viene una ola de calor, tienes que saber lo que tienes que hacer. Tienes que tener en tus pueblos detectados quiénes son los vulnerables y si los vas a poder movilizar, porque si no se te mueren. En 2003 tenían 700.000 personas mayores en azoteas, en París, que no los podían trasladar. Se murieron muchísimos, pero se podían haber muerto muchísimos más. Por tanto, gestionar el riesgo es estar preparado para el riesgo para evitar lo peor. Si tienes combustible alrededor de tu pueblo, se va a quemar. Y la probabilidad de que tengamos un verano como este verano, para 2035, será la norma. Así es que haga usted algo, movilícese, piénselo. Y si alguno le dice, no te preocupes, si estas cosas, si esto del clima siempre ha cambiado, zúrrenle fuerte. Díganle, es usted un mentiroso, me está engañando, está rehuyendo usted su obligación como político. Usted tiene que utilizar la mejor ciencia del momento para guiar sus políticas. Y si no, es porque usted tiene intereses y los esconde. Es usted un miserable. Hay que hablar así. Los científicos hemos callado hasta ahora, porque éramos polite. No prescribimos la ciencia, pero lo que no podemos dejar es que nos tomen el pelo. Y ahora nos toman el pelo miserablemente. Bueno, por si queréis alguna lectura, he escrito algunas cosas sobre los informes, está ahí en la presentación, pues si los queréis, en El País, en The Conversation y más recientemente una portada en el ABC también. Pues ya veis el titular, el clima del futuro ya es presente. Así es que con eso acabo mi intervención. Nos quedan unos breves minutitos para si hay alguna pregunta. Me parece magnífico esta convivencia en la misma mesa de dos personas tan sabias, procedentes de dos ámbitos tan diversos como es la cultura tradicional, popular, la agricultura, la divulgación y la ciencia y la academia. También entre el público tenemos hoy variedad y convivencia. Tenemos público universitario, mayoritariamente estudiantes de grado infantil y de primaria, futuras maestras y maestros, y también tenemos estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato del Instituto Alfonso VIII. Así que yo creo que la primera pregunta, ya que no sé si he puesto el primer día en la universidad, en este Paraninfo universitario, que esperamos que muy pronto estéis también con ellos. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de nuestros participantes en la mesa. Juan se está riendo, que ya me ha dicho antes preguntas. Ya me ha aprendido el nombre, soy un moderador con trampa. Juan, ponte de pie, venga. ¿No? Bueno, yo sí que, pues si queréis, mientras que lo pensáis. ¿Sabéis lo que un colega y amigo americano me dijo que más le sorprendía de los jóvenes estudiantes españoles? Lo que más le sorprendió. Dice, no son tontos, pero tienen exceso de vergüenza. Nadie pregunta. Señores, solo se aprende preguntando.
y no lo sabéis todo. Así es que preguntad y no tengáis miedo. Se pregunta lo que no se sabe, no lo que sabe. Pues mientras que ellos se animan, yo sí que quiero hacer una pregunta. Normalmente durante muchos años, durante las últimas décadas, hemos dicho que todo se basaba en la educación. Perdón, ¿ahora sí? Sí. Durante las últimas décadas hemos pensado que todo se basa en la educación, en informando desde pequeños, pero yo creo que ya no nos da tiempo a eso. Esa estrategia yo creo que... ¿Si hay una mano levantada? Sí. Pues ahora no sé si veis todavía que existe posibilidad o ya ese tiempo ha pasado, esa posibilidad no nos ha pasado ya. Sí. Ciertamente el plazo, el margen de maniobra en estos momentos es tan corto que en absoluto estamos a tiempo de que seáis ministros o directores de empresa, ¿no? Pero esto es verdad hace mucho tiempo. Yo casi podría contar, para resumirlo mucho y que quede absolutamente claro, cuando se creó el primer Ministerio de Medio Ambiente de España y pusieron a una señora llamada Isabel Tocino al frente del mismo, yo era asesor con el gobierno anterior y seguí siendo solo 10 días, tuve que dimitir a los 10 días de la ministra Tocino, y ella decía, vamos a hacer muchísima educación ambiental porque esto solo se arregla educando a los jóvenes. Yo dije, perdona, querida ministra, pero esto solo se arregla educando a los mayores. Y si quieres hacer educación ambiental, por favor, déjame ir al Consejo de Ministros para darles clase. Yo incluso he dado clases a presidentes del gobierno de este país porque no sabían absolutamente nada de lo esencial, nada de lo que es la naturaleza y, como muy bien ha dicho José Manuel, no sabían nada de cómo funciona lo que nos permite funcionar, cómo funciona la vida. No tenían ni más idea, la mínima. Yo estuve dando clases durante 3 días consecutivos porque el que iba a ser presidente de gobierno no había entrado en contacto jamás con la palabra ecología, con la palabra naturaleza, con la palabra bosque, con la palabra probablemente todavía más importante por lo que nos está pasando hoy, con la palabra clima. Fijaros cómo son las cosas. Por tanto, la educación tiene que ser sincrónica, masiva, todas las edades al mismo tiempo, y probablemente según tengas mayor grado de responsabilidad, más educado tienes que ser. Pero precisamente si tenemos un problema, que es el que ha mencionado José Manuel con Bolsonaro, es que no solamente no sabe, no ha leído, es que lo que le llega por vía de sus asesores, que seguramente serán miles, es que le importa un rábano, porque lo único que importa a algunos poderes es el beneficio, ya sea de su propia ambición o de sus propios rendimientos bancarios. Por tanto, pero que no estemos a tiempo en vosotros no quiere decir que haya que suspender la educación. No, todo lo contrario, hay que multiplicarla, porque hay que combatir la ignorancia que provoca esta crisis absoluta, y precisamente para que podáis llegar algún día a ser los que tomen decisiones, tanto mejor serán esas decisiones cuanto mejor educados estéis en lo que preferís. No lo olvidéis, preferís la vida. Apuntaros eso. Sí, tenemos una pregunta. ¿Te pones de pie, por favor? Sí. Un aplauso para él, ¿eh? ¡Bravo! La manifestación para el clima puede servir, tiene sentido. Sí, absolutamente. Mira, incluso permite ahora abordar este problema que precisamente desde el lado de los oportunistas, negacionistas, retardistas, porque ya nadie niega, esto es importante que lo sepáis, hemos conseguido que en general ya no se niegue el cambio climático, con algunas excepciones como la de Trump o Bolsonaro, ¿no? Lo que hay ahora es, bueno,
pero no es tan importante, no es tan urgente. A eso les llamamos retardistas. Y como habréis visto, si tenéis algún contacto con los medios de comunicación, que hay gente de vuestra edad que va a los museos y se pega a un retrato, a un cuadro, a una obra de arte famosa para llamar la atención. Es absolutamente válido, no es vandalismo, como se han hinchado a decir. Lo que es vandálico es destruir las bases de la vida. ¿Y por qué no llamamos vandálicos a los presidentes de las compañías eléctricas, a los que además se están haciendo 5 veces más ricos por tener la posibilidad de vender petróleo? Esos sí son vándalos, porque no están afectando a un lugar que además se tiene mucho cuidado de no afectar, es una mínima incidencia sobre el cuadro. Eso es válido la rebelión científica que se está llevando a cabo ahora en casi todos los países del mundo. José Manuel lo ha dicho, los científicos han tardado en reaccionar, pero ahora están reaccionando de forma absolutamente generosa. Están yendo a la cárcel por pedir medidas contundentes para someter, por lo menos apaciguar un poco esta situación. Todo ciudadano que tenga conciencia de sus libertades democráticas debe expresar lo que le parece correcto y oportuno en cada momento. Todo encuentro colectivo con una idea que defiende los intereses comunes de todos, porque son los intereses de la vida sin excepción, es legítima, oportuna, necesaria y hasta urgente. Yo te voy a responder a los Sancho Panza. Ya sabes que Sancho solía responder con refranes. Así es que yo te voy a lanzar uno. El que no llora, no mama. Así es que da guerra, porque si no, no te van a hacer caso. Y es legítimo que te hagan caso y es legítimo dar guerra. Una última pregunta que me gustaría, ¿sí? Bueno, te dejamos hasta subir si quieres. Porque sabes que es alumna de educación infantil, ya presupone que durante este cuatrimestre hablaremos mucho de lo que hemos hablado aquí esta mañana. Así que... Lo que yo quería saber, si en plan sabemos todos estos problemas a los que nos enfrentamos y que las generaciones nuevas son las que les va a afectar, ¿por qué no existe una asignatura desde la etapa infantil donde trate todos estos temas como el medioambiental, el cambio climático, la ecología, para concienciar a los niños desde muy pequeños? Sí, como digo, eso es algo que hay que... es decir, el aprender cómo es la Tierra es tan básico como aprender el cuerpo humano. Y entonces, a lo largo de la educación, claro, no le vas a explicar a un niño cómo funciona la Tierra, que cómo se lo vas a explicar a alguien de instituto, y no digamos ya cuando está en la universidad. O sea, cada uno hay que ir explicando de su manera, pero cada uno lo tiene que entender. Ojo, esto choca con algunas cosas. Porque a los niños se les está enseñando cómo funciona la Tierra, pero se les está enseñando no basada en la evidencia científica. Entonces aquí tenemos un problema. Yo no lo quiero soslayar, pero la escuela tiene la obligación de basar lo que enseñe en ella basada en la evidencia científica. Porque lo que ocurre es que muy probablemente hay mucha gente que queda precondicionada para admitir que el hombre puede cambiar la Tierra. Hay mucha gente en su fuero interno, por sus convicciones, no voy a mencionar nada más, no está preparado, es más, es lo contrario, está despreparado para admitir esto que estoy diciendo. Por eso lo he señalado y he dicho a todos los niveles de la enseñanza, a todos los niveles de la enseñanza, a cada nivel según se pueda. Y va a haber mucha gente que va a oponer resistencia dura a que se enseñe que efectivamente el hombre puede transformar la Tierra. Pero esa es la realidad y no hay que echarse atrás. Y
¿Cómo se articula eso en la educación? Pues, como digo, en cada sitio habrá que hacerlo de una manera distinta, habrá que ver si es una asignatura, si es parte de eso. Desde luego, en la enseñanza superior no habría ningún problema en tener una asignatura transversal que se enseñase en todos los lados. No tiene por qué ser muy larga. Dar los fundamentos esenciales de las bases de cómo funciona el sistema Tierra no es muy complejo. Y creo que cambiaría a la gente la idea de simplemente saber de que gracias a la fotosíntesis que se realizan todos los años los seres vivos, se está liberando oxígeno sistemáticamente. Aproximadamente se libera la misma cantidad que después respiramos. Pero si dejásemos de liberarlo, tendríamos un problema. La gente no sabe eso, una variable de estado tan absolutamente sencilla y vital. Y tantas como las que se pueden enseñar, ¿no? Vamos a hacer un aplauso. Sí. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso hasta las 12 de la mañana, ¿vale? Lo que pido ya para despedirnos es un fuerte aplauso para nuestro primer ponente, agradecerles su presencia y nos vemos en un ratito.